lo pueden lo van probando, lo van escribiendo por chat, cualquier inconveniente que van teniendo. Gracias a la invitación de los chicos de Oxímoron, de Pablo, para abocar esta problemática hoy que es tan importante para todos, digamos. No solo para las empresas, sino para todo el público. Aquel que es profesional, presta un servicio, aquel que es un empleado, que también presta su servicio profesional o su servicio como empleado en una empresa, también seguramente tiene una familia o tiene una vida en la cual en este país tiene que afrontar esta situación actual, que ya se viene dándose mucho tiempo, que es vivir bajo un entorno muy inflacionario, digamos, con todo lo que eso implica, digamos. Básicamente lo que vamos a ver 3 módulos, en donde el módulo 1 es un marco teórico, vamos a ver unos temitas sobre conceptos fundamentales sobre la inflación. La idea es que este módulo sea muy rápido, no nos vamos a abocar mucho tiempo porque no es la intención dar una clase de economía, sino la intención básicamente es ver casos prácticos, la situación real, cómo nos afecta a las empresas, cómo nos afecta al público en general, y qué alternativas, qué herramientas podemos ofrecerles para que puedan de alguna manera morigerar este impacto. ¿Tá? Entonces, el módulo 1, básicamente, ¿por qué tenemos este nivel de inflación en Argentina? Le podemos dar un módulo 2 y 3 que es más práctico, que es donde más me quiero hacer hincapié y enfocarme, que tiene que ver cómo se cubren las empresas de este impacto inflacionario, el común de la estrategia común que usan las empresas y qué otras herramientas también adicionales, accesorias, les podemos recomendar o podemos ofrecerles. ¿Tá? Y en el módulo 3, estos costos ocultos que tiene la inflación, que es muy común, la mayoría de los empresarios a veces no los tienen en cuenta, no los contemplan, y realmente con el paso del tiempo terminan siendo a veces muy importantes. Muchos empresarios a veces dicen, tiene una buena rentabilidad el negocio, ¿tá? Ven que tiene una buena rentabilidad, ven que tienen buenas ventas y dice, no veo la plata. Eso capaz, el que es dueño de una empresa o por ahí las personas que ocupan mandos medios están acostumbrados a escucharlo, digamos. El por qué no se ve la plata a veces tiene que ver con esta situación, digamos. ¿Estamos? Entonces, vamos directamente al módulo 1. ¿Por qué tenemos este nivel de inflación en Argentina? Un temita importante en el marco teórico es Argentina y el mundo está atravesando un proceso inflacionario que tiene algo en común, digamos. Tuvimos hace poco una pandemia, 2020, varios de los países tuvieron que afrontar esta situación y utilizaron la misma estrategia. Cuando se para la economía, los bancos centrales de los diferentes países tuvieron que utilizar una estrategia que es la emisión monetaria para cumplir básicamente con el funcionamiento normal de la economía. Yo traje ahí un concepto que lo establece Milton Friedman, que fue un economista muy importante que tuvo Estados Unidos. Él dice, la inflación es siempre en todas partes un fenómeno monetario. Este es un concepto muy básico, pero que lamentablemente a mi criterio todavía sigue siendo muy discutido en países altamente inflacionarios como Argentina, digamos. Ese chart que ustedes están viendo acá, donde no sé si lo pueden ver a su costado, digamos, muestra cómo fue la evolución de la inflación en los Estados Unidos. Este señor escribió un libro, este libro que se llama La historia monetaria de los Estados Unidos, le generó y le permitió obtener un premio Nobel de Economía en 1976. ¿Qué explicaba en ese libro? Muy rápidamente, fíjense en acá lo que estoy señalando, estos picos inflacionarios que tuvo Estados Unidos, en el cual llegó en la década del 70, llegó casi 16% de inflación. Él analiza toda esa variable y él explica un concepto donde la inflación siempre se da por un exceso de emisión monetaria bajo un entorno dado. ¿Tá? Las políticas que él implementó, que él sugirió, fueron utilizadas por Estados Unidos y el resto del mundo, en muchos casos, durante mucho tiempo. Y pueden ver, miren esta evolución acá, durante los años siguientes Estados Unidos logró consolidar una inflación que por momentos fue 0, 2, 4%, pero se mantuvo constante, ¿tá? Hasta, quizá, si ustedes ven acá en el 2020, otra vez vemos un fuerte fogonazo, que obviamente por una situación extraordinaria como fue la pandemia, en donde muchas empresas, mucha gente no pudo trabajar normal y habitualmente,
Obviamente la asistencia de la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, generó una emisión monetaria que pasó, fíjense, donde marco acá, de casi 1% tenía inflación, 2% Estados Unidos en 2019, pasó una inflación que llegó al 8%. ¿Tá? Actualmente se está empezando a morigerar y está empezando a disminuir. Puse ahí un concepto para que vean que posiblemente a Milton no lo conozcan, pero a Claudio Suchovicki, ahí puse la foto porque quizá por nombre no lo conoce la mayoría de la gente, pero él es un economista que me gusta siempre tomarlo como ejemplo porque es un economista neutral, él no tiene ningún interés político, no defiende un partido político, ninguno, ni de los actuales ni los anteriores, él simplemente es un economista profesional. Fíjense en qué concepto dice, la inflación es un efecto monetario no multicausal, digamos. Entonces fíjense en cómo en Argentina seguimos discutiendo la multicausalidad y a veces, más que multicausalidad, son múltiples las excusas que utilizan a veces los políticos para poder financiar un gasto público que es deficitario. Entonces no reconocen la verdadera problemática inflacionaria, que es una cuestión de exceso de emisión, digamos. ¿Estamos? Un ejemplo muy simple y muy rápido, y para no seguir sobre este marco teórico que es muy técnico, digamos. El PBI de un país, que es el Producto Bruto Interno, muy simple, es la cantidad de bienes y servicios que produce una economía en un año. ¿Estamos? Se mide entre un año y el otro, y se dice, supongamos un ejemplo, si el PBI de Argentina en este 2023 fuera 5%, por ejemplo, la cantidad de dinero que el Banco Central podría llegar a emitir debería andar en esa ronda 5%. ¿Por qué? Estos economistas lo que sostienen es la cantidad de dinero tiene que tener una correlación con la cantidad de bienes y servicios. ¿Tá? Es decir, la oferta de bienes y servicios que genera un país tiene que ser proporcional a la cantidad de bienes y servicios que el país genera. ¿Se entiende? Si esto se mantiene constante, la inflación no va a ser un problema. Así tan simple es como el mundo logró, de alguna manera, contener y morigerar la inflación a valores razonables. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Vamos a un ejemplo real. Argentina este año probablemente va a terminar con una caída del PBI. Una caída del PBI que va a andar entre los 2 y los 3 puntos. Esa caída del PBI, ¿qué significa? Que básicamente la recesión, es decir, se van a producir menos bienes y servicios que el año anterior. ¿Estamos? ¿Qué debería hacer el Banco Central, que es el encargado de mantener la moneda? Debería retirar dinero en circulación por un monto equivalente a ese porcentaje del PBI para que no exista una presión inflacionaria. ¿Tá? La realidad que en Argentina eso no pasa muy común, no es muy común, y lo podemos ver ahora en cómo ha sido la evolución de la inflación en Argentina. Si quieren, vamos los últimos 10 años. Desde el 2012 a la actualidad, hasta el 2022, fíjense, 10%, pasó a 23, 26, 34, 40, 94% terminó en el 22 y este año va a ser mayor. Entonces, claramente acá lo que vemos es un crecimiento de la inflación año a año que se viene dando hace mucho tiempo ya en Argentina. Acá lo pueden ver en este chart de la derecha, cómo lo mismo, cómo la inflación ha sido creciente año a año, periodo a periodo. En la línea rosada, 279 fue la inflación acumulada que tuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El presidente Macri tuvo una inflación acumulada de 396%. Y el actual presidente Alberto Fernández lleva una inflación acumulada del 423%. Entonces lo mismo, la inflación claramente en Argentina sigue teniendo una tendencia creciente y se va acumulando año a año. Un concepto muy importante que tiene que ver con este concepto inicial que les dije, existe una correlación, una relación muy estrecha entre la emisión que realizan los bancos centrales de los países y la inflación. A largo plazo, si ustedes ven este chart de la izquierda, se pueden ver cómo la línea continua, que es la inflación acumulada, y cómo los puntitos
son cómo la política monetaria va teniendo una relación muy estrecha año a año. Si vamos al otro gráfico, es lo mismo pero expresado de otra manera, en donde se ve los últimos 3 años de Argentina, cómo fue evolucionando la emisión monetaria y la inflación. No voy a ser muy técnico en esto, porque la idea es que se entienda para el común de la gente, tanto para el que maneja una empresa, para los mandos medios que toman decisiones, y como la persona simplemente que quiere de alguna manera entender un poquito más profundo por qué vivimos este proceso inflacionario en Argentina. Fíjense en la línea azul esta, corresponde a la base monetaria, que es la cantidad de dinero, para explicarlo simple, un poquito más complejo, pero la cantidad de dinero que se va acumulando producto de la emisión monetaria a lo largo de los años, mientras que la línea violeta es la inflación interanual. Nuevamente, miren cómo las dos líneas van teniendo una correlación, una relación estrecha año a año, ¿tá? Es decir, es notorio cómo la política monetaria va afectando en el conjunto de los precios de la economía promedio, que es la inflación, a lo largo del paso del tiempo. Mientras más largo es el paso del tiempo, la correlación es más estrecha. Eso no lo digo yo, lo dice Milton Friedman, lo dice Zukovich, lo dicen los principales economistas del mundo, digamos. Está demostrado, está publicado, y hay muchas fuentes que se puede demostrar esta estrecha correlación. Fíjense, vamos al 23, en Argentina. Junio, el último mes que está en este chart. Ustedes pueden ver que acá se ven todos los que son los motores de la inflación, o sea, los procesos de emisión monetaria que afectan la inflación, que no voy a entrar en detalle cada uno. Después, si a alguno le interesa y quiere saberlo, me lo pregunta y podemos volver al final de la charla. Pero básicamente, miren, si vamos acá al estrecho, esto está entre 120 y 140, 130%. Actualmente se está manteniendo una emisión monetaria en el país cercana al 130, a valores de junio 23, y fíjense en cuánto es la inflación acumulada. ¿Cuánto es la inflación acumulada publicada en el último informe del INDEC? 118. Bueno, como verán, la correlación sigue siendo muy estrecha, y es muy probable que se siga manteniendo. ¿Por qué voy a esos temas y por qué es importante y para qué le puede servir al profesional que presta servicio, al empleado en relación de dependencia, al que lidera una empresa, sea de bienes, venda bienes, preste servicio a todos los que vivimos en este país? ¿Qué tiene que saber o qué es lo que tenemos que intentar o qué es lo que yo les recomiendo? Hay que intentar de alguna manera proyectar la inflación, porque tiene que ser fundamental para la toma de decisiones. Es decir, estamos en el segundo semestre del año y ya en breve vamos a estar finalizando este año y arranca un 2024 en donde la mayoría de las empresas y cada uno en su familia debería de alguna manera proyectar ¿qué inflación podemos llegar a tener en el 2024? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué les sugerimos nosotros? ¿Qué les sugiero yo? ¿Qué herramientas pueden tomar para de alguna manera tener un dato medianamente científico, cierto, con información de alguna manera calificada? Fíjense en esta gráfica. Esta gráfica es un informe que lo publica el REM. ¿Qué es el REM? El REM es un reporte estadístico que se elabora a través de la publicación de 50 consultoras de importancia en el país. Es decir, 50 consultoras especialistas en el tema realizan una proyección, entre otros factores, de la inflación. Si ustedes pueden googlear REM y pueden bajar el último informe, van a ver que tienen evolución de tasas, evolución de otros indicadores también que le pueden ser de utilidad, pero el motivo que acá nos convoca es analizar el proceso inflacionario. Entonces, ¿qué dice el REM? Nos situamos en el último REM publicado, el de junio, ya en breve se va, después de las PASO van a publicar el de junio, de julio, perdón. El último de junio nos está dando que la inflación proyectada por 50 consultoras especializadas es 161% para el año que viene. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo REM? Y la inflación ¿va a bajar o va a subir? Y es probablemente que sea creciente, ¿tá? Entonces, es el primer factor que puede ser de utilidad para las empresas. El REM está accesible para todos, no hay que pagar una suscripción, nada. Cualquier persona entra al Banco Central, baja el último informe de REM
y ya tiene una publicación de la proyección de la inflación que hacen 50 consultoras especializadas, ¿está? Acá voy a hacer hincapié en un tema que me parece muy importante porque veo que muchos se confunden, se equivocan y hasta ciertos colegas también cometen estos errores. Que el REN diga o proyecte que la inflación acá va a ser del 161, que hace mucho la gente, dice 161 dividido 12, la inflación del 13,41 mensual. No, eso es un error. ¿Por qué? La inflación es un sistema compuesto, es decir, se va dando mes a mes. Mes a mes la inflación va evolucionando y se va acumulando. Entonces, este valor es una tasa efectiva, es una tasa compuesta. Cuando ustedes quieran saber este valor proyectado, ¿cuánto sería el valor por mes? Yo, ¿qué les recomiendo hacer el cálculo? Ustedes agarran el Google y buscan pasar de tasa efectiva a tasa nominal. ¿Por qué? Porque las tasas nominales se pueden analizar con periodicidad mensuales, digamos. La tasa de inflación es una tasa compuesta que tiene la evolución de los 12 meses. Mes a mes se va capitalizando esa inflación para llegar al 161. Entonces, si ustedes hacen ese ejercicio, si ustedes googlean, el primer indicador que le va a aparecer es pasar de tasa efectiva a tasa nominal anual. ¿Está? Hacen ese cálculo, le van a poner capitalización cada 12 meses, y este cálculo le va a dar que este valor, si nosotros lo tomamos nominal, va a dar cercano al 99%. ¿Está? Ese 99 sí, lo dividen por 12 porque es un valor nominal, y le va a dar que la inflación proyectada mensual promedio, háganlo en la calculadora, le va a dar 8,25. Promedio, ¿qué significa? ¿Que el REM está diciendo que todos los meses va a ser 8? No, está diciendo que un mes puede ser 7 y otro mes puede ser 9. Pero en promedio, el REM está analizando que la inflación mensual va a estar cercana al 8, en promedio. ¿Está? Esto es muy similar a un plazo fijo. Si ustedes van, para que entiendan el sistema de capitalización, cómo funcionan, y lo comento porque lo veo continuamente muchos errores los analistas. Si ustedes ven un plazo fijo, van a ver cuánto es la tasa nominal que ofrece un plazo fijo hoy, actual en Argentina. 97%. ¿Qué significa 8% por mes? Si usted lo divide por 12, ese plazo fijo le está pagando un 8% por mes. Ahora bien, cuando ustedes ven y busquen cuál es la tasa efectiva de ese plazo fijo, le va a decir que es un 154 aproximadamente, si no me equivoco. ¿Qué significa eso? Si usted todos los meses va renovando ese plazo fijo, ¿tá? Va a tener un rendimiento compuesto porque los intereses se van capitalizando. ¿Tá? Entonces el rendimiento que le dio un mes y usted el capital lo va renovando todos los meses, se va capitalizando y obtiene un rendimiento efectivo del 154%, creo que da aproximadamente. ¿Tá? Entonces, ya de por sí notando que la tasa del plazo fijo está siendo inferior efectiva, 154, versus 161 que proyecta el REM. Y cuando vean el REM de julio, este 161 va a dar más, porque la inflación de julio va a ser mayor a la de junio, muy probablemente. Entonces, ¿qué se tiene que quedar con esto? Ese calculito es importante, y Argentina, al ser tan dinámica, lo importante es poder controlarlo, poder verlo, visualizar, no sé si mes por mes, pero cada 2 o 3 meses, el que comanda una empresa, el que esté en la toma de decisiones, los contadores, los financieros, o cada uno en su casa, cuando quiere calcular la inflación, el plazo fijo, ¿me está cubriendo la inflación o no? Bueno, hagan este calculito. Si usted hizo en junio un plazo fijo que le dio 8% de tasa, ¿tá? Versus la inflación de junio que fue 6, le fue útil, le sirvió, le ganó en 2 puntos. Ahora, tienen que ir viendo mes a mes, porque la inflación, si sigue creciendo, en julio probablemente va a ser mayor, y es más, en agosto lamentablemente va a ser mayor a la de julio, porque estamos viendo un reacomodamiento del tipo de cambio en este mes. ¿Tá? Entonces, esos valores son los que yo les quiero compartir, que lo tienen que tener en cuenta como para hacer una proyección inicial.
a la hora de hacer el presupuesto de la empresa, cuando ustedes hacen el presupuesto financiero de la empresa, aquellos que lo trabajan en pesos, es una buena herramienta para contemplar qué inflación proyecto por mes. Bueno, cuando ustedes toman, pueden decir, bueno, saco la inflación del REM, ¿va a ser este mismo valor? Y no. Es imposible predecir con exactitud cuál va a ser el valor de la inflación, pero lo que uno intenta es utilizar las herramientas más calificadas que pueda obtener en el mercado. Y esta es una herramienta que la establecieron 50 consultoras especializadas en el tema y que se va actualizando mes por mes, o sea, se va puliendo, si ustedes quieren, mes a mes, porque Argentina es dinámica. Este mes tuvimos un 7,5% de impuesto a país para las importaciones, que el mes pasado no lo teníamos. Y eso viene acá al cuadro siguiente que yo les puse, que es otro factor que tienen que tener en cuenta las empresas a la hora de determinar o analizar esas proyecciones de precios y de inflación que van a tener en el futuro. Este chart nos está mostrando el tipo de cambio real multilateral. El tipo de cambio real multilateral es el tipo de cambio nominal del país comparado con una canasta de moneda de los países limítrofe o con los cuales Argentina tiene una comercialización profunda, digamos, como Brasil, Chile, Uruguay, etc. Entonces, fíjense, este está puesto a agosto, dice 277 el tipo de cambio nominal. En realidad esto está un poquito desactualizado, si lo traemos acá hoy está 295, si no me equivoco, creo que cerró, así que vamos a actualizarlo. Creo que se ve bien, mi número más o menos, pero 295 sería hoy el tipo de cambio nominal. Todos estos valores anteriores está deflactado a valores actuales. ¿Y cuál es el punto a analizar acá? Este valor que ustedes ven acá, 401, ese valor corresponde al 15 de agosto de 2019, las PASOs. Las PASOs que vamos a tener este domingo en Argentina, si nos vamos 4 años atrás, después de las PASOs, el ganador de esas PASOs, que fue Alberto Fernández, dijo que él se sentía a gusto con un dólar a 60 pesos. Ese dólar a 60 pesos, que de hecho se concretó, se logró en ese plazo, se logró alcanzar ese valor del dólar, que en ese momento no había un cepo, o en ese momento se estableció el cepo, mejor dicho, se llegó a ese valor del tipo de cambio de 60 pesos, hoy sería equivalente a 401 pesos. ¿Se entiende? Si lo deflactamos a precios actuales constantes de agosto del 23, ese valor de 60 pesos hoy valdría 401. ¿Y cuánto vale el tipo de cambio? 295. ¿Qué conclusión nos dicen los datos? Son datos reales, digamos. Las conclusiones las puede sacar cada uno. Pero esto me está dando una visión de que tenemos un atraso cambiario. Este tipo de cambio de 295, por algo no tenemos reserva, digamos. Está atrasado. ¿Atrasado comparado con qué? ¿Este es el valor que debería estar? No sé si es el valor que debería estar, pero si usted saca una línea promedio de cómo ha sido la evolución de tipo de cambio, y quizá acá nos daría 330 aproximadamente. Quizá sería ese el valor más acorde. No lo sé, porque esto lo va decidiendo el mercado. Pero lo que sí nos da la sintonía es que, fíjense, esta fue la corrida que tuvo el periodo de Macri, cuando ya tenía un atraso cambiario ya importante. Fíjense en cómo el mercado en ese momento sin cepo lo equiparó al tipo de cambio y lo llevó a estos valores, digamos. ¿Tá? Entonces, esta variable es otra variable que las empresas los tienen que tener en cuenta, las empresas, nosotros todos, porque el atraso cambiario, tarde o temprano, se termina corrigiendo, por las malas o por las buenas, digamos. ¿Qué significa esto? Fíjense, el 7,5% de impuestos a las importaciones de bienes y servicios, o 25% para servicios, mejor dicho, es una fuerza mayor que se termina imponiendo por esta situación de atraso, en el cual actualmente Argentina no puede conseguir reservas genuinas, por eso sale el dólar soja, el dólar maíz, que lleva ¿a qué valores? A estos valores lleva. El dólar soja, dólar maíz, que hoy está a 350, lo lleva ¿a qué? A estos valores. De alguna manera, para decir que sea un tipo de cambio segmentado para determinados bienes, más relacionado con la realidad, digamos.
¿tá? Entonces, conclusión de esta diapositiva. ¿Qué tienen que tener en cuenta ustedes para proyectar? Dos herramientas. Miren, el REM ya te está dando una proyección de alguna manera calificada de cuánto las consultoras, el mercado, a cuánto ve la inflación, ¿está? Ya tienen un indicador. Segundo, ven la evolución del tipo de cambio. Si el atraso cambiario como el que tenemos actual ya nos está dando que va a haber una probable corrección del tipo de cambio, de hecho el mercado ya se anticipó a esa situación, va a haber una probable corrección, por eso se toman coberturas cambiarias. Hoy vemos una dolarización de carteras que tiene que ver con esto, la toma de cobertura, porque el mercado ve que este valor no es por ahí conveniente para las empresas, es un tipo de cambio atrasado, y lamentablemente cuando se va a poner en sintonía, es decir, que va a ir a buscar un valor de equilibrio mayor, va a tener presiones inflacionarias porque lo que se reconoce es un blanqueo de la inflación. El dólar es un precio más de la economía. Así como ustedes pueden ver cualquier bien, un auto, un celular, cualquier bien va ajustando su precio, el dólar es un precio más. Y como el precio del tipo de cambio lo maneja el Estado, cuando se este atraso, lo único que va a generar que el blanqueo va a generar un pass-through, que se conoce en términos económicos, que va a dar también una presión de corto plazo inflacionaria, que ya la conocemos todo en Argentina. ¿Vamos? Entonces, eso como marco teórico, porque no quiero abundar en este tema, simplemente que ustedes se lleven una noción básica de por qué tenemos este nivel de inflación en Argentina. Y vámonos, que nos atrae, sino cómo se cubren las empresas, qué es lo que hacen las empresas para intentar morigerar este impacto inflacionario, y qué le puedo comentar yo al respecto, digamos. Entonces, lo común de las empresas, ¿qué buscan? Y pasar el aumento de costo que tiene el mes a mes a sus ventas, a sus precios, digamos. Yo pongo ahí tres preguntas. ¿Siempre es posible esto? ¿Se puede mantener el margen? ¿Cuál es el margen? Las ventas menos el costo, la utilidad bruta es el margen bruto. Entonces, usted que maneja una empresa o aquellos que tienen toma decisiones en las empresas, que están en el sector contable, el sector financiero, el sector comercial, pueden pensar en su empresa, pueden pensar en su propia actividad, si prestan un servicio, o en su propia casa con su sueldo. ¿Tá? Entonces, los aumentos de costo, el aumento de la inflación, ¿lo pueden trasladar? No, no siempre se puede trasladar, ya lo vamos a ver por qué. Entonces, ¿siempre se va a mantener este margen? No necesariamente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, vamos a algunos ejemplos, digamos. Ejemplos reales de la actividad real. Yo le voy a traer un ejemplo real. Esto es lo que está en boca por ahí de todos. Dicen, subió el precio de la carne, ¿qué pasó? Bueno, fíjense, esto es un chart que viene del precio del ternero del mercado de Cañuelas, que es el mercado de ex Liniers, el mercado activo más importante que tenemos en el país, en donde yo le traigo, fíjense, en febrero del 23, el precio promedio de un ternero era 539 pesos el kilo. Fíjense en junio 23, es decir, varios meses después, 4 meses después, vemos el precio en 524,25. Bueno, ¿qué pasó con ese precio? De 539 a 524. ¿Subió? No, no subió, todo lo contrario. Se mantuvo constante, hasta bajó un poco. Entonces, ¿qué pasó a la inflación durante ese mismo periodo de tiempo? Miren, inflación de junio 6, 6,6, 7,7, 8,4, 7,8, 6% en junio. Más del 30% fue la inflación durante ese cuatrimestre citado en el ejemplo, y el precio, ¿cuánto subió? 0%. Entonces, si usted en este caso, por ejemplo, tiene que vender terneros, tiene que vender hacienda, se dedica al sector ganadero, va a ver que su rentabilidad se le vino al pique. ¿Por qué? Porque los precios no tuvieron variaciones. ¿Tá? ¿Por qué los precios no tuvieron variaciones? Acá viene ya una explicación que es mucho más compleja, pero tiene que ver con vamos a este ejemplo, con una situación extraordinaria del mercado. La sequía que vivimos en Argentina, esta sequía tan fuerte que generó, y obviamente muchos productores lamentablemente no pudieron darle de comer como hubiesen querido los animales, estaba muy costoso por este aumento en los costos, el proveer de alimentos
continua y normalmente a los animales y mandaba a remate, mandaba a venta, más de los animales normal y habitualmente que llegan a este mercado de Liniers o mercado de Cañuelas. ¿Tá? Esto que generó una sobreoferta. La sobreoferta que genera y una baja de precio. Esto es así en el producto que ustedes busquen, digamos. Siempre cualquier producto va a estar afectado por la oferta y la demanda del producto. ¿Estamos? Si hay una sobreoferta en el mercado de ese producto, ninguna empresa va a poder controlar ese precio. No existe eso que las empresas puedan determinar ese precio. No existe el monopolio en sí. Y cuando se dan esas situaciones monopólicas, duran muy poco. Y le voy a dar un ejemplo. Vamos a retrocedernos febrero del 2020 en Argentina. ¿Saben cuánto era el valor de un barbijo? 100 pesos. 100 pesos era el valor de un barbijo en Argentina. A un precio dado y a una demanda dada. ¿Qué pasó? Explotó la pandemia. Imagínense qué pasó con la demanda de ese producto. Exponencial, se fue por las nubes, digamos. ¿Qué pasó ese barbijo? 4 meses después o al mes después, ¿cuánto valía? 400 pesos, valores de 2020. ¿Tá? Entonces, fíjense en cómo una demanda extraordinaria, una demanda creciente sobre ese producto permite una convalidación de precios mayor. Por eso se fue. ¿Cuál es lo llamativo de esto? Si fuera una sola empresa, la que hubiese producido barbijo en toda Argentina, imagínense, se hubiese llenado de plata, ¿o no? Porque el precio pasó de 100 a 400. ¿Qué pasó en noviembre, diciembre del 2020? ¿Saben cuánto valía el barbijo? 50 pesos. Pasó de 400 a 50 en 4 meses. ¿Por qué? Porque usted en febrero no conseguía barbijo en ningún lado. Ahora, si usted va en noviembre, usted iba al supermercado, había barbijo. Usted iba a una ferretería, había barbijo. No solo en la farmacia. Usted donde cualquier negocio donde iba había barbijo. Todo el mundo se puso a producir, a vender barbijo. Esa oferta nueva que generó el mercado, porque todo el mundo puso a producir barbijo, generó un nuevo precio de equilibrio. ¿Tá? Entonces, ¿a qué voy con esto? El precio de venta en el cual usted comercializa un producto, no lo pueden fijar las empresas. Momento, estacionalmente o en el muy corto plazo, una empresa puede poner un precio, pero el que convalida los precios siempre es el mercado. Siempre es el mercado. ¿Producto de qué? Producto de la oferta y la demanda. Entonces, ¿por qué lamentablemente los precios cuidados que a veces intentan imponer nunca funcionan? Porque el precio no se puede poner por una pizarra. Nadie lo puede elegir el precio. El precio se va generando por oferta y demanda. ¿Estamos? Entonces, a veces esos productos que usted va a buscar un precio cuidado y dice, quiero buscar la lavandina que está en precio cuidado y no la encuentra. ¿Por qué? Porque genera escasez. Porque a la empresa no le sirve un precio congelado por 3, 4 meses y no le sirve vender ese producto. ¿Tá? Entonces, ¿a qué voy con eso? El precio de venta, las empresas tienen poco poder de negociarlo en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Focalizarse en los costos. ¿Por qué? Porque el precio de venta lo determina el mercado y los costos lo determina la empresa. Y ahí voy a otro error muy común que cometen muchas empresas cuando van a comercializar un producto. Muchas empresas dicen, bueno, analizan un producto nuevo y dicen, bueno, ¿cuánto me sale producir este producto? 1.000 pesos, por ejemplo. Los otros productos les salen 1.500, entonces dicen, me salen 1.000 pesos. Me parece que es re buen negocio, listo. Mandamos la unidad, mandamos I+D, se analiza el costo, se determina 1.000 pesos, se larga a producir. Y no se hace un estudio de mercado, no se hace el estudio de a qué precio el mercado puede convalidar ese producto. ¿Qué pasa con ese producto? A veces que tenía un costo muy bueno, fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque no se analizó a qué precio se puede comercializar. Entonces, eso lo hacen muy bien y le recomiendo ahí a los chicos de Oxímoron. Ellos asesoran muy bien y hacen estos análisis de mercado en el cual uno tiene que de alguna manera determinar y analizar qué precios de mercado pueden ser convenientes. Y las empresas focalizarse en los costos.
Entonces, ante una situación como este ejemplo citado, obviamente, ¿qué hace el productor? En donde ve que su precio durante 4 meses no lo pudo traccionar a la venta y tuvo una inflación de más del 30%. Entonces se focaliza en sus costos. Va a darle de comer seguramente otro tipo de alimento, posiblemente pasó como mandó a faena porque le salía más caro mandar, bueno. Esa situación, ese análisis de costo, es lo que tienen que focalizarse las empresas fundamentalmente. ¿Tá? Eso como conclusión de este punto de venta, de qué es lo que hacen las empresas común y qué es donde mayor deberían hacer énfasis, ¿tá? En focalizarse en la estructura de costos que tienen. Y vamos, por último, a ver un poquito este tema de costos ocultos de la inflación. ¿Qué costos ocultos de la inflación que a veces no se tienen en cuenta, no se analizan y la mayoría de las empresas no los consideran? Bueno, esto sirve no solo para la empresa, vuelvo a insistir con esto, lo puede hacer cualquier persona tiene posiblemente activos y pasivos, es decir, bienes y deudas, todos tenemos bienes y deudas. Yo acá lo discriminé en esta condición que ya se lo voy a explicar por qué. Cuando uno tiene activos, yo los voy a separar en activos no monetarios y en activos monetarios. Ustedes piénsenlo cada uno en su actividad y después vamos a ir a un ejemplo. Los activos no monetarios, ¿cuáles son? Son aquellos activos que ajustan con inflación, es decir, que se van revalorizando. ¿Cuál es el ejemplo? Mercadería. Cualquier empresa que vende una mercadería, esa mercadería es muy probable que se va revalorizando, es decir, en el paso de los meses, ¿vale lo mismo la mercadería? No, se va revalorizando. Entonces, ese es un ejemplo de lo que sería un activo no monetario. Después tenemos los activos monetarios, que son activos que pierden con la inflación, que se van desvalorizando. ¿Qué sería? El efectivo, las cuentas a cobrar, las cuentas corrientes, es decir, lo que nos deben los clientes. Al cliente que yo le facturé que todavía no me pagó, paso un mes, esa factura ¿cuánto vale? Vale lo mismo. Si yo no fijé un tipo de interés, vale lo mismo. ¿Tá? Esos serían los activos monetarios. Entonces, los pasivos no monetarios, perdón, son aquellos que ajustan con la inflación, es decir, al igual que los activos no monetarios, por ejemplo, los créditos que tienen una tasa de interés variable, se va ajustando, entonces ese activo me va creciendo similar en mayor o menor medida con la inflación, pero se va ajustando, ¿tá? Lo mismo que los impuestos, los intereses, todo lo que tenga una cláusula de ajuste, aquella deuda, la deuda con la tarjeta de crédito, ¿qué pasa si usted no la paga al vencimiento? Le genera intereses punitorios, entonces se va ajustando, digamos, ¿tá? Versus los pasivos monetarios, que son las deudas comerciales con proveedores. Es decir, yo el proveedor que ya me facturó, que ya me mandó la mercadería, si yo concilié un pago a 30 días, durante esos 30 días la factura no me va a variar, porque ya está conciliado la cuenta corriente que se paga a 30 días. Entonces eso sería un pasivo monetario que no ajuste con la inflación. ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas? Y ahí viene mi sugerencia y algo que a veces pasa desapercibido. Y no hablo en mirar el balance, porque sabemos que a veces los balances no reflejan la real situación de la empresa, ¿sí? Pero la mayoría de los empresarios saben con qué activos tienen, qué pasivos tienen, qué deudas tienen. Entonces, este ejercicio lo pueden hacer y lo pueden hacer todos, digamos. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? ¿Cuál es el objetivo que tienen que tratar de determinar? Tratar de aumentar estos activos no monetarios y tratar de disminuir los activos monetarios. ¿Por qué? Porque estos activos, como lo decía, se van ajustando por inflación versus los monetarios, perdón, que no se ajustan por inflación. En contrario, los pasivos, que son mis deudas, me va a convenir disminuir los no monetarios, que son los que ajustan por inflación, y tener más pasivos monetarios que son los que me convienen, porque no ajustan por inflación. ¿Tá? Vamos a un ejemplo para que se entienda. Un corralón, para que sea un ejemplo simple y sencillo. ¿Qué activos no monetarios tendría un corralón? Materiales para la construcción, rodados, inmuebles, bienes de cambio, bienes de uso, etc. Esos serían los activos no monetarios. Es decir, los materiales para la construcción, ¿se van ajustando mes a mes o no? Por supuesto. ¿Los autos valen lo mismo de un mes al otro? No, los inmuebles tampoco. Entonces, son todos activos que se van ajustando. En igual medida que la inflación, no necesariamente, pero se van ajustando. Entonces,
¿Yo qué le hice acá? Supongamos una inflación de agosto en el 8%, que algunos sondeos dicen que agosto va a volver a estos valores, la inflación. Entonces, vamos a tratar de hacer un ejemplo lo más real posible. Con una inflación que esté al entorno del 8%, mi activo no monetario en este ejemplo, en este corralón, supongamos que subieron un 7%. Entonces, ¿qué pasó con el resultado de ese mes de esa empresa en estos activos? Perdieron el 1%. La inflación fue el 8%, los activos subieron el 1%. Perdieron el 1%. Ahora vamos con los activos no monetarios, los activos monetarios. Las cuentas corrientes de los clientes, las cuentas bancarias, saldos a favores de impuestos. ¿Cuánto aumentaron de un mes al otro? Nada. Aumentan cero. Las cuentas bancarias que yo las dejo al otro mes, si no lo gasté la plata, ¿cuánto está? Si no la invertí, ¿cuánto está? El mismo valor. Por lo tanto, sufrió toda la devaluación de la inflación, sufrió todo el efecto nominal de la inflación. Por lo tanto, perdió el 8%. Entonces, ahí vamos a lo que yo le digo, que estos hay que tratar de aumentarlos, o no son tan complicados como estos otros que sufren todo el efecto de la inflación. ¿Tá? Mientras que los pasivos, vamos a un ejemplo, las empresas tienen crédito. Supongamos crédito a tasa variable, que sería un crédito a tasa variable, y crédito a tasa fija. En promedio, casi todos los créditos están por debajo de la inflación. Entonces, es muy probable que si las tasas están por debajo de la inflación, supongamos que en agosto la empresa tuvo que pagar una tasa del 6% nominal, por lo tanto, con una inflación del 8%, se vio beneficiada en 2 puntos. Es decir, le convenió a esta empresa, siguiendo este ejemplo, tomar deuda, porque la tasa que estaba afrontando era menor a la inflación en este mes. Entonces, volvamos a lo que mostré hoy. El REM dice 161% tasa efectiva. Cuando ustedes saquen un crédito, lo primero que comparen es la tasa efectiva anual de ese crédito que ustedes van a tomar con la tasa que el mercado espera de la inflación. ¿Tá? Entonces ahí van a ver si se están endeudando en una tasa que puede resultar conveniente o en una tasa que puede resultar superior a la inflación. ¿Tá? Entonces, pasivos monetarios, los proveedores. Proveedores se ajustan de un mes al otro. Yo venció el mes, tengo que pagar la factura al valor nominal de la factura. Por lo tanto, me vi beneficiado en el 8%. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá las empresas? Y obviamente, en el negocio, cuando cierren su acuerdo, imagínense si una empresa, sus clientes le pagan a 45 días, vamos del ejemplo, a 45 días, mientras que a los proveedores le paga a 30 días, va a tener un grave problema de estos costos ocultos, porque en esos 45 días va a sufrir todo este proceso inflacionario, ¿tá? Porque el saldo en la cuenta corriente no se va a mover. Entonces, es probable que a muchas empresas, es muy probable que los clientes a veces demoren en pagarle, no cumplan con los plazos previstos y le esté afectando nominalmente todo este factor inflacionario. ¿Tá? Mientras que los proveedores, siguiendo el ejemplo, si yo estoy vendiendo a 45 días y comprando 30 días, estoy sufriendo 15 días de todo el efecto inflacionario completo. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es la primera sugerencia? Y hay que equilibrar las cuentas corrientes mínimamente con las tasas de proveedores. ¿Tá? Las tasas de proveedor, o sea, los montos de proveedor y los plazos de proveedores tienen que tener un equilibrio con las cuentas corrientes, porque si no, imagínense con una inflación que está en torno al 8% mensual para el 2024, supongamos, el que no tiene en claro y no maneja un buen sistema de cuentas corrientes, le va a sufrir completo todo este proceso erosivo sobre las cuentas. Y ahí ven ese saldo, esos costos ocultos que a veces dice, yo vendí con un markup, con un margen del 30% y la plata no la veo. No la veo la plata. ¿Dónde está la plata? Bueno, lo primero que le digan, miren esto, miren qué activos no monetarios tienen, qué activos monetarios cuentan y cuáles son sus pasivos. Y hagan este cálculo que lo puede hacer cualquiera. Ya digo, el empresario o cada uno en su casa. Cuando usted saca un crédito, si usted saca un crédito, fije qué tasa está pagando. Hoy hay tasas muy convenientes en algunos casos. Entonces a veces es conveniente endeudarse a estas tasas y otras veces no.
Entonces, siempre hay, esto es algo que analizan también mucho los chicos de Oxímoron y a veces recomiendan qué tipo de créditos conviene tomar, en qué momentos. Esa es la gestión que tanto la empresa o el empleado que viene a profesionalizar la empresa tiene que tener en cuenta para cubrir esos costos ocultos. ¿Tá? Bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer? Entonces yo dije, en estos activos monetarios, que el objetivo que tenemos es disminuirlo, morigerar, achicar, porque son los que sufren toda la erosión de la inflación, ¿qué alternativa podemos hacer? Si usted hace un plazo fijo, usted por 30 días no dispone los fondos. Es decir, por 30 días no puedo usar los fondos, por lo tanto no es una herramienta acorde, porque probablemente si usted tiene en saldo en cuenta corriente o saldo en la caja de la empresa, tiene, supongamos, 10 millones de pesos, perdón, la raya me quedó bastante fea, pero si usted tiene 10 millones de pesos, y si esa plata no la utiliza en todo el mes, o por momento usa una parte, por momento le sobra otra parte, digamos, sufre toda la erosión el saldo que le va acumulando. ¿Qué es lo que le recomendamos? Bueno, los fondos comunes de inversiones son herramientas hoy que están muy usadas para proteger estos fondos. ¿Por qué? Existen diferentes tipos de fondos, los comúnmente los money market, que son los que usan las empresas de primer nivel. El tema cero significa que pueden rescatar los fondos inmediatamente. Esa es la diferencia con un plazo fijo, fundamental, que yo pongo 10 millones en un money market, en un fondo de rescate inmediato, y yo a los 10 minutos puedo rescatar y obtener el resultado. Le doy otro ejemplo. El viernes a las 5 de la tarde usted cierra la empresa, a las 3 puede poner un money market, a las 3 de la tarde cierran los fondos, y el lunes a primera hora lo puede rescatar. Y durante todo el fin de semana, adivine, le está trabajando ese dinero. ¿Tá? Entonces, no solo para ese caso, ese ejemplo, sino para el común, la empresa que logre tener un flujo financiero, que trabaje con presupuestos financieros acordes, puede hacer un manejo racional de estos fondos comunes, ya sea los money market o los T+1, que los T+1 son fondos con rescate 48 horas, entonces siempre nosotros cuando recomendamos trabajar con fondos mixtos, es decir, con money market y con fondos T+1. ¿Por qué? Porque la tasa mayor. Entonces, fíjense las tasas. Son un poco inferiores en plazo fijo, sí es cierto, pero no se olviden que ustedes tienen la disponibilidad inmediata. Inmediata, es decir, si usted de repente se olvidó que tenía un cheque en la calle y de repente le entró en la cuenta, automáticamente rescata el fondo común y la plata se le acredita en la cuenta. Si usted se olvidó que tenía que pagar algún compromiso ya asumida, se rescata el fondo y tiene la cuenta. Entonces, fíjense estos fondos, en el mes que estamos en curso agosto, están rindiendo cerca del 7% por mes, digamos. Entonces, volvamos al ejemplo, el ejemplo anterior, de estos activos monetarios que sufrían todo, acá se podría poner un 7%, supongamos un 5% si usted va rescatando y va suscribiendo, entonces está disminuyendo este impacto de lleno, este -8 que ven acá, lo está disminuyendo en 5 puntos, en 6 puntos, en el rendimiento que le genere ese fondo común de inversión. ¿Se entiende? Entonces, esa es la estrategia fundamental que utilizan todas las grandes empresas. Esto no es una cuestión, no solo lo utilizamos nosotros en Caliza, sino que lo utilizan todas las grandes empresas para cubrir esos fondos e ir rescatando a medida que la necesidad financiera de las empresas lo amerite. ¿Tá? Ese es el uso racional del dinero que lo que permite es morigerar ese costo oculto que va generando la inflación, que a veces uno no se da cuenta a fin de mes cuando ve la caja. Cuando ve la caja en la empresa, o cuando ve la cuenta bancaria del empleado que cobró y no saben qué gastó, ¿entendés? No tener el flujo acorde va generando eso. Después, pasivos monetarios. ¿Qué otra cosa que es una herramienta que no se utiliza mucho en las empresas? Que yo se las recomiendo porque es simple, ágil, y siempre y cuando las empresas que tengan los flujos acordes, o sea, profesionalizado, no desordenado, porque hay que llegar a tener un presupuesto ordenado. Ese tiene que ser el objetivo de la empresa, así como cada uno en la familia, el que cobra 200, el que cobra 400, sabe que tiene 200 para gastar y no puede gastar más. Las empresas tienen que tener un flujo mensual
acorde al presupuesto que van teniendo. Mientras más racional sea ese presupuesto, mientras mejor esté estimado ese presupuesto, el margen de error va a ser menor y va a permitir utilizar todas estas herramientas que yo le aseguro que le va a generar un impacto positivo, digamos. Hoy, aquellas empresas que tienen la posibilidad de llegar a un crédito a tasa fija, ¿tá?, con SGR, que permite ir a mayor plazo, a 24, 36. Hoy les digo una sugerencia, un secreto, digamos, que le pueden consultar a Virginia, que es la especialista en finanzas de Oxímoron, que ella lo recomienda y lo maneja muy bien, digamos. Hoy se pueden obtener crédito a tasa del 56% anual, tasa nominal. Volvamos. ¿Cuánto es la tasa de inflación prevista para el año 99? La nominal. Inflación efectiva, 160, supongamos. Bueno, hay crédito que en una tasa efectiva a menos del 80%. Tasa nominal del 56%. Entonces, ¿los hay? Sí, los hay. ¿Son difíciles de acceder? Y a veces sí, pero la empresa que tiene, con los números acordes, que tiene una estructura financiera medianamente sólida, tiene la posibilidad de llegar a esos créditos. ¿Tá? A su vez, la mayoría de los bancos están ofreciendo créditos a tasas nominales que van en torno al 90%. ¿Tá? Si vemos la proyección, esta es la tasa nominal, vamos a poner TNA, que están ofreciendo la mayoría de los bancos. Uno se asusta de la nominalidad en la que está viviendo, pero usted que piense, sus ventas ¿van en sintonía con la inflación? ¿Sí o no? Si usted la respuesta que tiene sí, si más o menos ve que sus ventas las puede mantener de acuerdo a lo que le permite el mercado, cercana a la inflación, y ve el mercado que la TNA de la inflación prevista para el año que viene es 99%, ya se están financiando con un 9% positivo. ¿Tá? Estamos comparando tasas nominales con tasas nominales. Entonces, ya de por sí el rendimiento es positivo. Entonces, es muy importante que los profesionales que asesoran las empresas y los mismos empresarios, a la hora de la toma de decisiones, tengan en cuenta todos estos datos, porque son fundamentales, digamos. Entonces, ¿qué otro ejemplo les puedo dar para que tengan en cuenta? Vamos a borrar esto acá. Para que tengan en cuenta también en esta estructura de financiamiento. ¿Saben cuál hoy es la tasa más barata del mercado, de todo el sistema financiero argentino, que no sea las líneas con SGR? Bueno, la tasa más conveniente hoy de todo el sistema financiero de Argentina es la del descuento de cheque. Y hoy el descuento de cheque es muy simple. Uno puede descontar un e-cheque, es decir, un cheque electrónico, puede descontar un cheque físico. Hasta muchos bancos, mandándole una foto por WhatsApp al oficial de negocio, directamente le opera el descuento de cheque. ¿Qué significa descontar cheque? Acá le paso la tasa de descuento promedio que están ofreciendo hoy los bancos. Y ustedes me digan, ¿por qué estas tasas? Son tasas nominales. Volvamos al ejemplo. Perdón, se me fui a... Ahí está. Volvamos al ejemplo. ¿Por qué estas tasas nominales, TNA, que son por debajo de la inflación, los bancos están ofreciendo? Y porque son regulados por el organismo público y tienen que ofrecer tasas que establezca el sistema financiero argentino, el Banco Central, las tasas promedio. Entonces, fíjense, si usted tiene un cheque que va de 3 a 90 días de plazo de cobro, usted lo puede contar una TNA del 72%. ¿Tá? El que tenga una calculadora hace 72 dividido 12, te da una tasa del 6% por mes. ¿Tá? Si usted tiene un cheque a más plazo todavía, la tasa es menor, 68%. Acá el ejemplo que yo le hice, 68% es el 5,68% por mes. Imagínense con una inflación prevista del 8 para agosto. Los cheques a 60, 90 días, ¿les conviene esperar al vencimiento? ¿O les conviene descontarlo, convalidar esta tasa y agarrar esos fondos y meterlo en un fondo común de inversión que le está rindiendo el 7%? Es así de simple la situación. Obviamente que requiere una ingeniería financiera.
que lo pueden hacer todos, tanto a la persona, cualquier persona que preste un servicio, un profesional, un veterinario, cualquier persona que tenga un negocio, una tómbola, cualquier negocio puede utilizar estas herramientas, son muy simples. Requiere posiblemente, a medida mayor envergadura, requiere obviamente de un asesoramiento profesional que los ayude, los aconseje y los acompañe en este proceso. Pero fíjense en cómo ahora el descuento de cheque es la herramienta que utiliza la grande empresa para poder convalidar estas tasas, que obviamente no se olviden que para colmo hacer un gasto deducible de ganancia, tiene otros fines fiscales que también genera que esta tasa real termine siendo menor. ¿tá? Entonces, como para darle una conclusión de lo que es esta sugerencia de analizar estos costos ocultos, que muchas veces la mayoría de las empresas no los contemplan, y vuelven y me dicen, no sé dónde se me va la plata, Emma, no sé dónde se me va, tengo buena rentabilidad, pero no sé por qué. Bueno, ¿cuál es la sugerencia final? Hagan este ejercicio, vean qué activos monetarios tienen, cuánto es el valor, qué pasivos monetarios y no monetarios tienen, y ven cómo pueden morigerar estos activos monetarios, cómo los pueden achicar, qué plazos pueden utilizar, tanto para las cuentas corrientes como para los proveedores, en el ejemplo que les di, qué plazos promedio de cobro, cómo pueden achicar ese plazo. Quizá ustedes me dicen, no, pero mi actividad sí o sí, mi actividad es a 45 días. Macanudo, si tu actividad sí o sí, por la propia forma y estructura de la actividad, está formada para que los pagos se hagan a 45 días, pídanle el cheque y descuéntenlo y convaliden estas tasas. Entonces, morigeran mucho el efecto de la inflación si pueden convalidar estas tasas. Por supuesto que requiere una calificación financiera, requiere un banco, pero no hay que tenerle miedo. Esto tiene que ser una herramienta que tiene que tener un uso racional y profesional. Hoy, con la situación, la coyuntura actual de Argentina, se requieren estas herramientas que yo les recomiendo al que le interese, al que lo vea como algo útil, que le puede ser útil, le puede servir para su empresa, que quiere invertir esos fondos, no solamente estos fondos de corto plazo, sino puede invertir en fondos de mayor plazo, ¿tá? Pueden invertir los excedentes de fondos para que genere rendimientos superiores a la inflación en otros tipos de fondos, otros tipos de inversiones con escaso riesgo que hoy se permiten, que le consulten a Virginia, que ella es la persona calificada que lo va a asesorar sobre qué tipo de herramienta, de acuerdo a su empresa y su estructura de pagos y plazo de cobro, le es más útil. Eso es lo que desde mi lado le puedo recomendar, que se asesoren, que busquen, porque el año que viene es muy probable, por lo que yo les mostré, del tipo de cambio atrasado que tenemos, la situación de la reserva que tenemos, menos 10.000 millones de dólares son las reservas netas que tiene actualmente el país. Por lo tanto, imagínense, ¿qué es lo que probablemente vaya a querer hacer el próximo gobierno o este mismo si es reelecto? Incrementar esa reserva, no puede mantener reserva negativa, y para incrementar esa reserva va a ser sí o sí necesario que después de las elecciones convaliden un tipo de cambio mayor, generando mayor fogoneo en el corto plazo a la estructura nominal de precios, es decir, al aumento de los costos. Entonces, para el 2024, que probablemente tengamos otro año recesivo por toda esta coyuntura de precios relativos distorsionados, la empresa que mejor tenga en cuenta esta estructura de sus activos, de sus cobranzas y de sus pagos, va a poder manejarse mejor en el mercado. Y nuevamente, los precios de venta y los costos, no se olviden que los precios de venta no todos los van a poder trasladar directamente al aumento de costos, ¿tá? Depende de su estructura, depende de la industria en la que usted esté, va a poder en parte o la totalidad o quizás más, pero no se olvide de focalizarse en los costos. Los costos son los que le van a permitir estar en el mercado o no. Si no, ninguna empresa quebraría. Imagínense si cada empresa, su estructura de costo de producto, podría subirle un 30% de markup, nunca quebraría.
Porque si yo me sale 100 pesos hacer un vaso, le aplico un margen de marcación, la ganancia que yo quiero, 30 pesos, y lo vendo a 130, y el mercado lo vende el mismo producto a 120, ¿cuántos vasos voy a vender? Ninguno, porque el mercado lo convalida. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas? Tienen que primero tratar de analizar a qué precio de mercado pueden ir con sus productos. Hay herramientas, hay muy buenas herramientas, pero eso se lo dejo para que le consulten al equipo Oxímoron, qué herramientas tienen para ir a poder buscar esos precios más acorde, cómo poder convalidar herramientas de benchmarking, herramientas, bueno, no quiero soplar más, sino que vayan y consulten a la gente especializada en el tema, para ver cómo pueden generar un traslado más acorde y cómo pueden tener una rentabilidad, mantener esa rentabilidad o aumentarla en el plazo del tiempo. Eso es lo que llamamos la profesionalización de empresas en este área. Lo que yo le estoy comentando es el área financiera y económica de la empresa, y en lo que le recomiendo que cada uno, no solo la empresa, sino que hágalo también en su propia casa, con su fondo. El mes que viene, si la inflación se llega a ir al 9%, 10%, la tasa del plazo fijo no le va a alcanzar, no le va a alcanzar a cubrir esa tasa. Entonces, consulte a los especialistas qué pueden hacer para cubrir y resguardar sus ahorros, ¿tá? Los ahorros de la empresa, los ahorros de su familia, los ahorros de su negocio. ¿Estamos? Bueno, les agradezco a todos por haber escuchado, espero que les haya sido útil. Yo quise hacer 40 minutos, ser corto, no aburrir más, con casos reales, y no sé si alguno tiene alguna consulta, le puede poner el audio, nos puede consultar, o si alguno dejó alguna consulta en el chat, la podemos responder. Acá en el chat dicen, gracias Emma, muy claro. Después, muy útil, todo muy claro y llevadero, gracias. Leo una pregunta. A la hora de preparar proyecciones, ¿conviene realizar informes en dólares tomando un tipo de cambio o un dólar futuro o en pesos según las estimaciones de inflación del REM? Bueno, es buena la pregunta. Ahí le digo lo común que están haciendo las empresas. Las empresas, para la hora de llevar los flujos proyectados, están tomando dos alternativas. Una, toman el informe del REM y proyectan con esa inflación, es una de las alternativas, y tienen que proyectar toda la estructura de costos, pero ojo, no todos los costos van con el mismo nivel. Volvamos, si hay una tasa, si tiene un crédito con una tasa del 6%, tiene que proyectar ese nivel de inflación, pero una de las alternativas es ir actualizando ese flujo de fondo a medida que el REN se va estructurando a la inflación concordante con el mercado. Es decir, yo le hice el ejemplo con el REN de junio. Pueden sacar el REN de julio, cuando lo saquen ahora, la semana que viene lo va a publicar, que va a dar una mayor inflación proyectada, prevista. Sacan la tasa nominal, lo dividen, le va a dar por 8 y pico, y pueden tomar una proyección del 8 y pico para todos los meses. Esa es una alternativa. Otra, como bien está la pregunta, es utilizar el dólar. Dolarizar a valores de hoy. Usted saca un flujo de fondo a valores actuales de agosto, donde tiene los costos actualizados a agosto, los precios de venta actualizados a agosto, y los dolariza por el tipo de cambio actual. Ahora, ¿qué tipo de cambio utiliza? Bueno, ahí hay empresas que deciden utilizar el tipo de cambio oficial y otra empresa que deciden utilizar el tipo de cambio futuro. El tipo de cambio futuro, que son el dólar futuro, que usted lo puede también visualizar en el ROFEX, el llamado ROFEX, es el tipo de cambio que el mercado visualiza. Es más, si ustedes van al ROFEX ahora, van a ver que se está proyectando una suba del tipo de cambio muy importante en el corto plazo. ¿Por qué? Porque aparentemente el Fondo Monetario ha exigido a Argentina que se aumente este ritmo del crawling peg, lo pueden ver los últimos 5 días, se está devaluando a un ritmo mucho mayor, probablemente agosto cierre con una devaluación del dólar oficial que esté arriba del 10%, 10, 11%, con una inflación que va a ser mucho menor. Entonces,
es complejo porque qué tipo de cambio tomar, ¿no? Entonces, pueden hacer los dos escenarios. Yo les recomiendo simplemente que traten de buscar el que sea más representativo. A mí por ahí me gusta más tomarlo en pesos, tomar el REM e ir actualizándolo a medida que va sufriendo, porque el REM no se va a mantener constante, porque Argentina, como bien le decía, es dinámica, es decir, el año que viene puede pasar que haya una devaluación de 20-30% abrupta, que eso presione fuertemente los costos en el próximo mes, el famoso pass-through, y ahí va a tener que actualizar su presupuesto. Eso es lo que yo les recomiendo. Bien, acá leo otra pregunta. Dice, en mi caso tengo un índice de morosidad de ingresos del 12% mensual, lo cual es altísimo. Y el pago a proveedores se realiza al contado, que entiendo que según explicaste puede ser un costo oculto de inflación. Exacto. La alternativa sería diferir el pago a proveedores más allá de intentar disminuir la morosidad. La alternativa es analizar bien esa morosidad que está evidenciando el ejemplo. El 12%, yo me imagino que él tiene que tener un plazo de cobro, no creo que sea contado, pero supongamos que sea contado, que venda contado, que le deberían pagar, y el 12% le está incumpliendo. Por supuesto, la primera medida, si llega a ser contado, tratar de disminuir, eso es obvio, es algo obvio, digamos. Probablemente que sea factura 20-30 días. ¿Qué le recomiendo a las empresas cuando hagan un acuerdo? Los principales clientes, tenerlos allá, a raya. Es decir, si ustedes tienen un acuerdo de 20 días de pago, y a veces a los 20 días no vienen y le pagan voluntariamente. Entonces, ¿qué les recomiendo? Y estar avisando, estar encima del cliente, o bien pedirle el cheque por anticipado. Lo que comúnmente, si es el pago a 20 días, emitimos un cheque a 20 días. Entonces, ahí ese cheque ustedes lo pueden descontar, como está en el ejemplo, utilizarlo como medio de pago, o sea, se dan vuelta y con ese cheque le pagan un proveedor, se ahorran el costo al cheque, el impuesto al cheque, ¿tá? Que es muy importante en alguna empresa, entonces esa puede ser una estrategia impositiva muy importante, ¿tá? Y después con proveedores lo que a usted le conviene es diferir un plazo de pago acordado con el proveedor y poder negociar aquellos que tienen una situación financiera de estrés, supongamos el ejemplo. ¿Qué significa estrés? Che, financieramente estoy complicado. Entonces, al proveedor que ustedes le dijeron que le van a pagar en 30 días, le pueden decir, mirá, te pago 60 días, te voy a dar un cheque a 60 días, pero descontalo. Podés descontarlo, esta tasa. Ayúdenlo a ofrecer al proveedor que tenga también herramientas financieras, de manera que se vean beneficiados ambos. Tanto ustedes que puedan diferir a 60 días, como el proveedor que tenga una herramienta financiera para que ese cheque lo pueda usufructuar, lo pueda descontar y lo puede usar, digamos, con un plazo anterior. Si ese cliente con un cheque a 60 días lo descuenta, a las 48 horas tiene la plata en la cuenta. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo importante? La negociación. Ahora, llévense este concepto y utilicen en su favor para negociar con los proveedores, negociar con los clientes y tratar de disminuir ese costo oculto. Bien, una pregunta más. ¿Qué perspectiva ves después del domingo? Polémica. Buena pregunta. Bueno, acá, más allá de lo que uno puede analizar, lo que yo le dije, no le voy a hablar después del domingo, le voy a hablar del mediano plazo, digamos. Argentina va a vivir un 24 muy complicado, sea quien sea el gobernador, el presidente del país. ¿Por qué? Porque tiene una situación muy endeble en su estructura macro. ¿Qué significa? El que quiera googlear hoy Banco Central Reserva, le va a decir que las reservas hoy que tienen en el Estado, el Banco Central, son negativas. ¿Qué significa eso? Por eso se traban las importaciones, por eso uno no puede importar libremente, porque no hay reservas genuinas, entonces el Estado está gastando reservas a cuenta, digamos. Sí o sí, el año que viene, por más que venga una